Hola a todos, gracias por volver y por seguir acompañándonos en la historia de hoy. Hay decisiones que no necesitan promesas ni palabras. A veces basta con dar un solo paso y toda una vida cambia de rumbo en silencio. Y en muchas ocasiones es precisamente ese momento de silencio el que marca el inicio de los mayores giros del destino. Tuna, una mujer acostumbrada al olor de la tierra, al sol, al viento y a la tranquilidad de la vida en la granja, se encuentra ahora frente a una elección que jamás imaginó empezar a trabajar en la empresa de Alex. Un mundo completamente distinto a todo lo que conoce. Un lugar donde las miradas juzgan más de lo que comprenden, donde las palabras siempre esconden segundas intenciones, y donde un segundo de duda puede hacerte perder quién eres. ¿Da Tuna este paso por el amor que siente por Alex, o por el miedo a quedarse atrás al ver que él ya pertenece a un mundo que ella nunca ha tocado? Detrás de la sonrisa suave y la atención constante de Alex, hay algo que aún no se atreve a decir. ¿Es esa invitación simplemente una oportunidad? ¿O la puerta de entrada a una serie de pruebas para las que Tuna no está preparada? Y cuando las puertas de la empresa finalmente se abran entre esas primeras miradas, ¿quién será la persona que hará que Tuna entienda una verdad dolorosa? Que entrar en este mundo no solo requiere valentía, sino también aprender a pagar un precio. Tal vez la confianza, tal vez la paz interior, o incluso la persona que ella solía ser. Acompáñanos para ver el momento en que Tuna deja atrás su zona de confort, enfrenta miradas cargadas de intención, los primeros malentendidos y los secretos que la esperan más adelante, donde la línea entre el amor y el dolor se vuelve más frágil que nunca. Y si tú también sientes curiosidad como Tuna en este instante, no olvides darle like, dejar un mensaje de apoyo y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos llenos de tensión y emociones. La luz del sol de la tarde se filtraba por la ventana, cayendo suavemente sobre la habitación, que por fin había recuperado el silencio después de días llenos de tensión. Tuna estaba sentada junto a la cama cambiándole las vendas a Alex con mucho cuidado. Las heridas en su frente y en sus mejillas ya solo dejaban ver algunas marcas tenues, restos del dolor que había quedado atrás. Su rostro, antes pálido, empezaba a recuperar el color. Su respiración era estable y en sus ojos volvía a aparecer esa calma cálida y familiar. Tuna se levantó, fue hasta el espejo, preparó un vaso de agua tibia y regresó junto a él. Cada uno de sus movimientos era lento y cuidadoso, como si temiera que un pequeño descuido pudiera hacerle daño de nuevo. Ya se había acostumbrado a pasar largos días junto a la cama del hospital, a observar en silencio cada respiración, cada pequeño gesto de dolor. Para ella, mientras Alex siguiera allí vivo y sonriendo, todo el cansancio valía la pena. «Estoy mucho mejor tú», dijo Alex con una voz grave pero claramente más fuerte que antes. La miró con profundidad, con una gratitud difícil de expresar. «Ya no necesitas cuidarme con tanto detalle». Tuna negó suavemente con la cabeza y dejó el vaso sobre la mesa. «Solo cuando te hayas recuperado por completo podré estar tranquila». Luego levantó la mano y le acomodó el cuello de la camisa, un gesto tan natural que ni ella misma se dio cuenta de cuánto amor había en ese hábito. De pronto Alex tomó su mano. Ya no estaba temblorosa ni débil como en los primeros días, sino firme y cálida. «De verdad tuve mucho miedo. Miedo de no volver a tener la oportunidad de estar aquí, de verte, de compartir una comida normal como esta». Tuna bajó la mirada con los ojos humedecidos. Había intentado mostrarse fuerte, pero las noches en vela y esos momentos en los que pensó que podía perderlo para siempre seguían muy presentes en su corazón. Por la noche, la cocina volvió a encenderse. El sonido del aceite chisporroteando se mezclaba con el aroma del arroz caliente que llenaba la casa. Tuna preparó la cena con todo su cuidado, como si en cada plato quisiera expresar su agradecimiento por el simple hecho de que Alex siguiera allí vivo y a su lado.
Alex se sentó a la mesa y al ver los platos sencillos frente a él, sintió un nudo en la garganta. Hacía mucho tiempo que no sentía algo tan cercano a la palabra familia. No eran cenas lujosas ni reuniones llenas de cálculos en la empresa, sino este momento tranquilo con Tuna con calidez con vida. La cena transcurrió en un silencio suave hasta que Alex dejó los palillos sobre la mesa y su expresión se volvió inusualmente seria. «Tuna». Ella levantó la vista con el corazón apretándose ligeramente como si intuyera lo que estaba por decir. «Quiero que vengas a trabajar a mi empresa». El ambiente se quedó en silencio. Tuna se quedó paralizada con las manos temblando. ¿Yo? No sé si podría hacerlo, dijo en voz baja con un toque de inseguridad. Ese entorno no es mi mundo. Tengo miedo de decepcionarte. Alex se levantó y se acercó a ella. Le tomó la mano con una mirada firme pero llena de ternura. No necesitas forzarte a encajar con nadie, dijo despacio como si cada palabra fuera directa a su corazón. He estado al borde de la vida y la muerte, y entendí algo muy claro. No quiero volver a perderte nunca más. Quiero que estés cerca de mí, no solo cuando soy débil, sino también cuando regreso al trabajo, a la vida. Tuna se quedó sin palabras. Aquello no era solo una oferta de trabajo, sino una forma de reconocimiento, una promesa silenciosa de futuro. Sentía al mismo tiempo calidez y miedo. Entrar en el mundo de Alex significaba enfrentarse a presiones, miradas ajenas y secretos que aún no habían salido a la luz. Permaneció en silencio durante largo rato. Alex no la presionó. Solo apretó suavemente su mano como una forma de tranquilizarla. Afuera, la noche caía lentamente, cubriéndolo todo con un tono sereno. En ese silencio, Tuna comprendió que su decisión abriría un nuevo capítulo, uno en el que el amor ya no sería solo cuidar y sacrificarse, sino afrontar juntos los desafíos. Pero, ¿tendría Tuna el valor suficiente para entrar en el mundo de Alex? ¿Y qué la estaría esperando realmente detrás de las puertas de esa empresa? El coche se desvió de la carretera principal y llevó a Tuna de regreso a la granja que le resultaba tan familiar. El entorno fue cambiando poco a poco, las luces de la ciudad quedaron atrás difuminándose en la distancia, mientras aparecían los caminos de tierra y las hileras de árboles quietos bajo el viento nocturno. El canto constante de los insectos llenaba el aire tan familiar que solía traer calma. Pero dentro de Tuna ocurría todo lo contrario, su mente estaba revuelta y el corazón pesado. Bajó del coche y se quedó quieta frente al viejo portón de madera. La granja seguía allí tranquila como si nunca hubiera pasado nada. Era el lugar donde había vivido, donde había crecido, donde se había acostumbrado a las mañanas cubiertas de rocío y a los días de trabajo silencioso. Un mundo pequeño pero seguro. Tuna se llevó la mano al pecho y respiró hondo como queriendo aferrarse a esa sensación de paz. Pero la imagen de Alex apareció de pronto en su mente. Su rostro pálido y frágil cuando estaba en la cama del hospital. Su mano apretando la de ella de manera inconsciente como si temiera que al soltarla, él desapareciera para siempre. Tuna recordaba perfectamente ese instante, el momento en que comprendió que si perdía a Alex, quizás su propio mundo también se vendría abajo. Entró lentamente en la casa y encendió la luz. El resplandor amarillo iluminó las sencillas paredes de madera. Tuna se sentó en la silla de siempre junto a la ventana, donde tantas veces había pasado horas mirando los campos, cuando el corazón se le hacía pesado. Afuera la noche cubría la granja con un silencio que dolía. Si voy a trabajar a su empresa, susurró como hablándose a sí misma. ¿Qué pensará la gente? Me verán solo como alguien que vive a la sombra de él. Ese pensamiento le apretó el pecho. Nunca había entrado en el mundo brillante de los rascacielos de las personas de palabras afiladas y llenas de cálculos. En ese lugar,
habría espacio para una Tuna sencilla, acostumbrada a la tierra y a las tardes tranquilas. Apretó las manos con fuerza. No le daba miedo el esfuerzo ni aprender cosas nuevas. Lo que la detenía eran las miradas ajenas. El temor de convertirse en una carga, incluso en una debilidad para Alex. Se levantó y se acercó a la ventana. El cristal reflejaba su rostro, una Tuna fuerte pero al mismo tiempo frágil. De pronto, el recuerdo de la cena volvió a su mente. La voz de Alex, grave y firme mientras le tomaba la mano: no necesito que te conviertas en alguien diferente, solo te necesito siendo tú. El teléfono vibró suavemente en su mano, rompiendo el silencio. Había llegado un mensaje. Al ver el nombre de Alex en la pantalla, su corazón empezó a latir más rápido. Era solo una frase corta: decidas lo que decidas, aquí estaré. Tuna sonrió levemente, aunque los ojos se le humedecieron. No porque esas palabras fueran grandiosas, sino porque le daban algo muy valioso: la libertad de elegir, sin presión, sin condiciones. Se llevó el teléfono al pecho y cerró los ojos durante un largo momento. De un lado, la granja tranquila, el lugar donde siempre se había sentido a salvo. Del otro, el mundo de Alex, amplio, exigente, pero también el lugar donde él la estaba esperando. El viento nocturno sacudió suavemente el marco de la ventana. Tuna abrió los ojos. Su mirada se volvió poco a poco más firme, aunque todavía quedaba en ella una sombra de duda. No respondió al mensaje. Solo se quedó mirando la oscuridad frente a ella, donde el camino que salía de la granja se perdía en la noche infinita. Y fue precisamente en ese silencio cuando una decisión empezó a tomar forma, en secreto, una decisión capaz de cambiar la vida de Tuna para siempre. La tarde en la granja transcurría con la tranquilidad de siempre. Tuna estaba inclinada atando unos cestos de verduras recién cosechadas cuando el teléfono en el bolsillo de su camisa vibró de repente. Se sobresaltó ligeramente. Casi nadie la llamaba a esa hora, y menos aún desde un número desconocido. Se limpió las manos rápidamente en la ropa y miró la pantalla. Aparecía un número extraño. Dudó unos segundos antes de contestar. ¡Aló! Del otro lado se escuchó una voz profesional clara y firme. «Hola, la señorita Tuna habla, el asistente del CEO Alex». Tuna se quedó inmóvil. Su corazón dio un salto. De forma instintiva se enderezó con la mirada fija en el vacío frente a ella. «Sí, la escucho. El CEO Alex me pidió que le transmitiera un mensaje. Le gustaría invitarla a visitar la empresa solo para que conozca el ambiente de trabajo. No tiene que preocuparse, no es una entrevista, ni significa que vaya a empezar a trabajar todavía». Esas palabras dejaron a Tuna confundida. Apretó el teléfono con fuerza. Alex había organizado todo en silencio con tanta delicadeza que no la hacía sentir presionada. Y sin embargo, esa misma consideración hacía que su corazón se agitara aún más. Dudó Tuna. «Necesito pensarlo un poco más». El asistente sonrió a través de su voz. «Por supuesto, lo entiendo. Será solo una visita breve. Si acepta, nos adaptaremos al horario que le resulte más conveniente». La llamada terminó. Tuna permaneció quieta unos segundos más con el teléfono aún pegado al oído, como si le costara volver a la realidad. La brisa de la tarde movía las hojas a su alrededor, pero dentro de ella se levantaban olas silenciosas. Alex había dicho que esperaría su decisión, pero ahora esa decisión ya no era solo un pensamiento en silencio, estaba justo frente a ella. Tuna caminó despacio hacia la casa de madera y se sentó en el escalón de siempre. Miró la granja que poco a poco se iba sumergiendo en la luz del atardecer. Ese era el lugar al que pertenecía, donde nadie le preguntaba quién era, donde nadie juzgaba su origen ni su pasado. La empresa de Alex, en cambio, era otro mundo grande, brillante y lleno de miradas inquisitivas. Susurró como si hablara consigo misma. «Si entro allí, ¿con qué ojos me mirarán?
En su mente aparecieron imágenes difusas, pasillos largos con paredes de cristal, trajes impecables, conversaciones que temía no poder seguir. Y en medio de todas esas miradas, ella, una chica de la granja, ¿sería lo bastante firmes? De pronto el teléfono vibró otra vez en su mano. Esta vez era un mensaje de Alex. No te lo dije antes porque no quería ponerte presión. Solo quería que tuvieras la oportunidad de ver mi mundo igual que yo he visto el tuyo. Tuna leyó el mensaje una y otra vez. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Entendía que Alex no le estaba abriendo un camino para protegerla de todas las dificultades, sino para darle el derecho a elegir a avanzar si se sentía preparada. Levantó la vista hacia el cielo que comenzaba a oscurecerse y respiró hondo. Tal vez solo una visita. No era una promesa ni una decisión definitiva. Pero desde esa llamada inesperada, Tuna supo que eligiera quedarse o dar el paso, el camino por delante ya no sería tan tranquilo como antes. Porque una vez que la puerta del mundo de Alex se había abierto tarde o temprano, todas las miradas se dirigirían hacia ella. La noche cayó sobre la granja muy lentamente. Después de un día largo, Tuna sostenía a Henry en brazos, meciéndolo suavemente en el porche de la casa. La luz amarilla iluminaba los rostros de madre e hijo, creando una escena tan tranquila que casi dolía. Henry apoyaba la cabeza en el pecho de su madre. Sus grandes ojos brillantes miraban a su alrededor y de vez en cuando dejaba escapar una pequeña sonrisa. Sus manitas se aferraban con fuerza a la ropa de Tuna como si temiera separarse de ella. Tuna bajó la cabeza y apoyó suavemente su frente contra la de su hijo. Henry susurró con la voz más grave: mamá pronto irá a trabajar al lugar donde trabaja el tío Alex. El niño aún no podía hablar, pero parecía percibir algo en el tono de su madre. Henry se movió ligeramente y alzó la mano para tocar la mejilla de Tuna, un gesto inconsciente pero lleno de consuelo. Sus ojos la miraban atentos sin parpadear como si escuchara cada palabra. Tuna sonrió, aunque en esa sonrisa se mezclaba una inquietud difícil de ocultar. No sé si lo haré bien, suspiró. Allí es muy diferente, no es como esta granja. Habrá mucha gente y muchas miradas. Henry soltó de pronto unos sonidos suaves, casi un balbuceo, y luego sonrió ampliamente moviendo las piernitas en el aire. Ese gesto le ablandó el corazón a Tuna. Se dio cuenta de que aunque su hijo no pudiera hablar, cada pequeña reacción de Henry parecía decirle: haz lo que sientas que es correcto. Tuna acarició suavemente la espalda de su hijo y miró a lo lejos. No me da miedo el esfuerzo, Henry. Lo que me asusta es cambiar. Se quedó en silencio un instante eligiendo las palabras. Tengo miedo de dejar de ser la Tuna de ahora. Pero también tengo miedo de quedarme siempre en el mismo lugar si no doy este paso. Henry inclinó la cabeza de repente y apoyó la mejilla en el pecho de su madre, respirando de forma tranquila. Sus manitas agarraron con fuerza el dedo de Tuna. Ese pequeño gesto hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. No era una respuesta con palabras, pero se sentía como una confianza absoluta. Henry, dijo Tuna en voz baja con la voz temblorosa, no sé si ya estoy lista para cambiar por el tío Alex, o si solo estoy intentando no quedarme atrás de él. Se puso de pie y comenzó a caminar despacio por el patio sosteniendo a su hijo en brazos. La luna ya estaba alta, iluminando el rostro de Tuna, donde se mezclaban la ternura y la contradicción. En ese momento comprendió que esta decisión no solo tenía que ver con ella, sino también con el futuro de Henry. De pronto Henry estiró la mano y tocó el cabello de su madre. Luego soltó una risa clara y alegre. Esa risa resonó en la noche silenciosa, disipando un poco la inquietud en el corazón de Tuna. Ella besó suavemente la frente de su hijo y susurró como una promesa: no importa en qué mundo entre, nunca dejaré que te pierdas de mí.
Pero al girar la mirada hacia el camino que salía de la granja, en los ojos de Tuna seguía brillando una duda que aún no se había disipado. ¿Estaba realmente preparada para aceptar ese nuevo trabajo? ¿Y ese cambio la acercaría más a Alex? ¿O sin darse cuenta crearía una nueva distancia entre ellos? La respuesta, al parecer, todavía la estaba esperando más adelante. La mañana en la granja comenzó con ese silencio tan familiar. Una fina capa de niebla aún cubría los surcos de verduras y la tierra seguía húmeda tras la larga noche. El sol todavía no había salido del todo. La luz tenue apenas alcanzaba para iluminar el viejo portón de madera, donde una figura esperaba en silencio. Alex había llegado muy temprano. Estaba de pie fuera del portón sin entrar y sin llamar. En la mano llevaba una bolsa de papel cuidadosamente preparada como si dentro hubiera algo muy importante. La brisa de la mañana movía suavemente el borde de su abrigo, pero su mirada permanecía fija, paciente hacia la pequeña casa del interior. No quería interrumpir el sueño de Tuna ni alterar la paz que ella siempre había protegido. Dentro de la casa, Tuna se movió ligeramente al despertar. Había pasado una noche larga llena de pensamientos sobre la empresa, sobre Alex, sobre el futuro. Henry dormía tranquilo en brazos de su madre con los labios rosados moviéndose apenas. Como cada mañana, Tuna tomó a su hijo y salió al porche. Al abrir la puerta se detuvo en seco. Alex estaba allí. «Alex», dijo Tuna sorprendida con la voz aún adormecida. «¿Por qué viniste tan temprano? No me despertaste». Alex sonrió. Una sonrisa suave sin prisa ni presión. Se acercó un poco más y bajó la voz como temiendo despertar a Henry. «Quería que durmieras un poco más», dijo en voz baja. «Últimamente has estado pensando demasiado». Le acarició con cuidado el cabello negro y suave. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero bastó para que Tuna se quedara inmóvil un instante. La sensación le resultó familiar y al mismo tiempo hizo que su corazón latiera más rápido. Alex le tendió la bolsa de papel. «Te compré un vestido», dijo despacio, eligiendo bien las palabras. «Pensé que hoy te quedaría bien. Cámbiate y luego te llevo a mi empresa, solo para mirar un poco. Si no te sientes cómoda, regresamos de inmediato». Tuna miró la bolsa en sus manos con una mezcla de emoción y timidez. «De acuerdo», respondió en voz baja, inclinando ligeramente la cabeza. «¿Podrías sostener a Henry un momento?» Alex asintió y tomó al niño en brazos. Henry lo observó con atención con sus grandes ojos brillantes. De pronto soltó una risa y sus manitas se aferraron al cuello de la camisa de Alex. Él se mostró un poco torpe al principio, pero enseguida sonrió también y lo sostuvo con más firmeza. «Buen chico», murmuró. «Hoy tu mamá es muy valiente». Desde la puerta, Tuna contempló la escena y sintió como su corazón se ablandaba. Nunca había imaginado que ver a Alex cargando a Henry se sentiría tan natural y tan cálido. Ese instante le dio tranquilidad, pero también inquietud, porque entendía que el paso que estaba a punto de dar no solo la afectaría a ella. Tuna entró a la habitación para cambiarse. Cuando el vestido nuevo rozó su piel, se quedó largo rato frente al espejo. La mujer que veía seguía siendo ella, pero en sus ojos había ahora confusión mezclada con determinación. Se llevó la mano al pecho y respiró hondo. Afuera Alex seguía esperando. No la apuraba, no decía nada. Con Henry en brazos parecía dispuesto a esperar todo el tiempo que fuera necesario. Cuando Tuna salió, la luz de la mañana iluminó el vestido y la hizo verse más suave que nunca. Alex levantó la mirada y se quedó en silencio unos segundos. «Estás muy hermosa», dijo con una voz profunda y sincera. Tuna bajó la cabeza con las mejillas ligeramente sonrojadas. «¿Nos vamos?», preguntó con una voz suave pero más firme que el día anterior. Alex asintió. Extendió la mano sin tomarla de inmediato, simplemente esperando.
Tuná miró esa mano y luego volvió la vista hacia la granja, el lugar al que había pertenecido durante tantos años. Un segundo de duda, y entonces colocó su mano en la de él. El coche se puso en marcha y se alejó de la granja llevándose no solo a 2 personas, sino también esperanzas, temores y un futuro que aguardaba adelante. Y cuando el portón se cerró tras ellos, nadie podía saber si ese viaje acercaría a Tuná aún más a Alex o si la conduciría al mayor desafío de toda su vida. Bởi cái chuyện